Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy viernes 10 de septiembre del año 2021 vamos a tratar el siguiente tema. ¿Cuáles son las consecuencias del retiro de la demanda de inconstitucionalidad anunciada por el ministro de Trabajo contra la ley 31.131, ley que otorga estabilidad a todos los trabajadores que tienen contratos administrativos de servicios en las diferentes instituciones públicas? Como es de conocimiento, el día martes 9 de marzo del año en curso, 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano la ley 31.131 que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Es decir, esta ley favorece plenamente a todos los trabajadores CAS de todas las entidades públicas, es decir, del Poder Ejecutivo, de los poderes legislativo, judicial y también de los gobiernos regionales y municipalidades. Todos han estado a la expectativa de esta ley, muchos trabajadores, y se llegó a la conclusión que esta ley favorece a la estabilidad laboral de los trabajadores que han suscrito contratos administrativos de servicios CAS con las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, existe una preocupación porque se ha presentado la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Esta demanda de inconstitucionalidad ha sido presentada por el Procurador Público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia. ¿Cuándo lo ha presentado? Lo ha presentado exactamente el día... como sabemos, la norma ha sido publicada ¿cuándo? El 9 de marzo de este año. Y el 10 de mayo, es decir, después de un mes, el Procurador Público presenta esta demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31.131. Es por eso que hasta la fecha esta ley aún no es reglamentada. ¿Qué dice el procurador? Dice que esta ley viola la separación de funciones que tienen los órganos constitucionales. También establece que quebranta el artículo 118, numeral 7 de la Constitución Política del Estado sobre la competencia del Poder Ejecutivo. Quebranta el artículo 78 de la Constitución Política del Estado que reconoce el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria. Quebranta el artículo 79 que prohíbe a los congresistas crear o aumentar gasto público. También dice esta demanda de inconstitucionalidad que quebranta el artículo 118, inciso 3, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sobre la competencia para dirigir el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público. Eso es lo que dice el Procurador Público del Poder Ejecutivo
y lógicamente ha interpuesto esta demanda que ha sido presentada dentro del plazo que establece el Código Procesal Constitucional. Como sabemos, esta ley 31.131, ¿qué es lo que establece? Establece que todos los trabajadores CAS, es decir, los que tienen contratos administrativos de servicios, se incorporarán a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276. Es decir, cuando hablamos de 728, estamos hablando en el caso de las municipalidades, el régimen de los obreros. Pero si hablamos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, hablamos de los servidores públicos. Por ejemplo, en el Poder Judicial, los que son secretarios judiciales, asistentes jurisdiccionales, ¿qué son? Son del decreto legislativo 728. Y los que están en el CAS van a tener la posibilidad de pasar a ese régimen laboral del decreto legislativo 728. En el caso de las municipalidades, los trabajadores que están desempeñando labores administrativas van a tener la posibilidad de pasar al régimen laboral del decreto legislativo 276. ¿Qué más establece esta ley? La ley 31.131 establece la estabilidad de los trabajadores CAS, es decir, el carácter indefinido que van a tener los trabajadores. Por ejemplo, modificaron el artículo 5 de la ley CAS, que antes decía que los contratos CAS tienen duración determinada. ¿Y ahora qué dice? Que los contratos CAS tienen duración indeterminada. Luego, esta ley 31.131, ¿qué ha dicho? Que ya no se vuelve a contratar vía CAS a ningún trabajador, salvo para trabajos que sean estrictamente temporales. Y prueba de ello que en estos meses, en estos días, se han emitido decretos de urgencia que están autorizando la contratación temporal de trabajadores CAS. Por ejemplo, para el caso de las vacunaciones, ¿qué se necesita? Se necesita más personal para que vacunen. Y se está autorizando a realizar los contratos administrativos de servicios, pero que tenga una duración máxima hasta el 31 de diciembre del año en curso. Entonces, esas son las grandes modificaciones que se ha hecho a favor de los trabajadores CAS. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, como les decía, el 10 de mayo del año en curso. Hace unos días hemos tenido el anuncio del ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Qué dijo Iber Maraví? Dijo que el Poder Ejecutivo va a retirar la demanda de inconstitucionalidad planteada contra la ley 31.131 porque él considera que no se debe vulnerar los derechos de los trabajadores que tengan contratos administrativos de servicios. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Iber Maraví, en su condición de ministro de Trabajo, ha señalado que no se tiene que chocar con el sentir de la clase trabajadora, porque ellos ya se sienten protegidos por esta ley 31.131 que les otorga estabilidad. Y por eso ha señalado que van a retirar la demanda interpuesta contra esta ley 31.131.
131. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias que pueda darse con el retiro de esta demanda. ¿Qué tenemos actualmente vigente? Tenemos vigente el Código Procesal Constitucional, que ha sido aprobada mediante la Ley 31.307. Ya ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de este año. Es decir, esta ley deroga al anterior Código Procesal Constitucional, que estaba aprobada por la Ley 28.237. Esa Ley 28.237 ya no está más en el sistema jurídico, porque ha sido derogada por este nuevo Código Procesal Constitucional que ha sido aprobada por la Ley 31.307 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de este año. ¿Qué dice al respecto? Vamos a analizarla. ¿Cuántos son los procesos constitucionales que están establecidos? Son los siguientes. Tenemos el proceso de amparo, el proceso de cumplimiento, el proceso de habeas data, el proceso de acción popular y el proceso de inconstitucionalidad. Es decir, tenemos 5 procesos constitucionales. La pregunta es, en todos esos procesos, después de presentarse la demanda, ¿procede el desistimiento? En el caso del proceso de inconstitucionalidad, ¿procede el desistimiento? Vamos a responderla a continuación. En el proceso de amparo, sí es procedente el desistimiento. También es procedente el desistimiento en el proceso de cumplimiento, siempre y cuando se refiera a actos de carácter particular. Pero si se trata, por ejemplo, de actos públicos, no procederá el desistimiento. Entonces, de los 5 procesos constitucionales que hemos mencionado, solamente procede el desistimiento en el proceso de amparo y en el proceso de cumplimiento. En los demás procesos no procede. Eso quiere decir que no tiene ninguna relevancia de tipo jurídica el anuncio del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Él dijo, vamos a retirar la demanda de inconstitucionalidad que se ha interpuesto contra la ley 31.131 que otorga estabilidad laboral a los trabajadores CAS. Bueno, bienvenido el anuncio, sin embargo, no va a tener ningún efecto jurídico porque el Código Procesal Constitucional no permite el desistimiento en el proceso de inconstitucionalidad. Entonces, sí o sí, el Tribunal Constitucional tendrá que emitir una sentencia. La sentencia declarando fundada la demanda o declarándola infundada. Si, por ejemplo, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad, la consecuencia será que los trabajadores CAS, los que han suscrito contratos administrativos de servicios en todas las entidades públicas, podrán gestionar la incorporación al decreto legislativo 276, asimismo la incorporación al decreto legislativo 728. Esto tendrá como consecuencia beneficios. Por ejemplo, en las municipalidades se celebran convenios colectivos de incremento de remuneraciones.
Si los trabajadores CAS logran pasar al decreto legislativo 276 o 728, se beneficiarán de los pactos colectivos. En el caso de los trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público, hay trabajadores CAS. Ellos pasarán al régimen laboral del decreto legislativo 728. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios? Los trabajadores CAS no cobran un sueldo completo por concepto de gratificaciones, de fiestas patrias, de Navidad. Ellos cobran lo que establece la ley de presupuesto. ¿Y cuánto ha estado estableciendo la ley de presupuesto? El monto de 300 soles. Pero si logran la incorporación al decreto legislativo 728, percibirán 2 remuneraciones, o el equivalente a 2 remuneraciones, ¿no? En el mes de julio, por ejemplo, su remuneración más su aguinaldo, equivalente a una remuneración. Igualmente, en el mes de diciembre, su remuneración y su aguinaldo. Entonces tendrán 14 o el equivalente a 14 remuneraciones durante un ejercicio fiscal. En el caso de las municipalidades, ¿qué sucede con los trabajadores CAS? Los trabajadores CAS tienen solamente como ingreso extra a sus 12 remuneraciones, 300 soles en Navidad, 300 soles en fiestas patrias. No tienen escolaridad. Mientras que los trabajadores que están en el decreto legislativo 276, en ese caso, sí tienen pago de escolaridad, pago de Navidad, pago de fiestas patrias, pago de vacaciones. Y no tienen eso los trabajadores CAS. Pero si ellos se pasan al régimen laboral del decreto legislativo 276, tendrán derecho a formar parte de esos beneficios de los pactos colectivos. Entonces, eso sucederá si la demanda es declarada infundada. Pero, ¿qué va a pasar si la demanda de inconstitucionalidad es declarada fundada? Simplemente ellos tendrán el beneficio de la estabilidad laboral. Es decir, no los van a retirar sin que exista un proceso administrativo disciplinario por la comisión de una falta grave o muy grave. Eso. Pero no van a tener más beneficios y se van a quedar con la remuneración que actualmente están percibiendo. Pero eso sí, ya no los van a poder retirar porque, como ya lo dijimos en una disertación anterior al referirnos al tema CAS, que no se puede aplicar una medida cautelar en los procesos de inconstitucionalidad. Es por eso que no ha existido nada y están trabajando los trabajadores CAS actualmente teniendo la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si declaran fundada la demanda, no tendrán beneficios que existen en los regímenes laborales 276, que es la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y el Decreto Legislativo 728. Si declaran infundada la demanda, en ese caso sí tendrán los beneficios que establece el Decreto Legislativo 728 y el Decreto Legislativo 276, además de los beneficios que se obtengan a través de los convenios colectivos. Muy bien, estimados amigos, pueden realizar preguntas. Nosotros vamos a responder las preguntas que están formulando en estos momentos. Tenemos la pregunta de Hugo Hernández Araujo. Disculpe, ¿esta ley
entramos los CAS de urgencia que vence el 31 de diciembre. Esa es la pregunta puntual. El gobierno nacional ha dado o ha aprobado decretos de urgencia para contratar trabajadores CAS hasta el 31 de diciembre. Y como les decía, esta ley 31.131 está diciendo claramente: no más ingresos al sector público mediante contrato CAS. Solo te permito el ingreso de trabajadores CAS cuando se trata de trabajadores urgentes, que se necesita con urgencia, de trabajadores por un corto tiempo. Entonces, en este caso, los decretos de urgencia que están autorizando al sector público a hacer los contratos hasta el 31 de diciembre, tienen vigencia solamente hasta el 31 de diciembre. Es decir, los trabajadores no podrán adquirir estabilidad laboral. Simple y llanamente, el empleador le dirá: tu contrato venció y no se puede renovar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Muy bien, por favor, si van a realizar preguntas, háganlo a través del mismo Facebook directamente, porque ahí es lo que tenemos visibilidad en estos momentos. A través del Messenger no la podemos observar. Entonces, como les decía, estimados amigos, en síntesis, la demanda de inconstitucionalidad, si es retirada, no va a surtir ningún efecto. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Joel Pomazunco. Si se declara infundada, ¿ya no se tendrá indefinido el contrato CAS? No. Si la demanda de inconstitucionalidad es declarada infundada, fíjense, si es declarada infundada, ¿qué está diciendo el Tribunal Constitucional? Porque es el que va a sentenciar. Va a decir: Poder Ejecutivo, la pretensión que tú tienes con tu demanda no va. Yo la rechazo. Por lo tanto, esta ley 31.131 se tiene que implementar. En consecuencia, todos los trabajadores CAS solicitarán su incorporación al Decreto Legislativo 276 o al Decreto Legislativo 728. Y lógicamente, sus contratos tendrán carácter indefinido. Eso es lo que va a pasar cuando el Tribunal Constitucional declare infundada la demanda presentada por el Poder Ejecutivo. Muy bien, estimados amigos, agradecerles por la sintonía que nos brindan todos los viernes, siempre tratando temas de interés coyuntural. Es importante darles a conocer todo lo que sucede. Tenemos otra pregunta. Nuestro amigo José Antonio Alfaro Yauri nos pregunta lo siguiente. A ver, vamos a ver la pregunta de José Antonio Alfaro. A ver. A ver, estamos respondiendo las preguntas. Muy buenas noches. Una consulta. ¿Hasta cuándo? Van a disculpar, no se puede ver muy bien. Vamos a responder todas las preguntas que nos están formulando todos nuestros amigos
siguen a través del Facebook. ¿Hasta cuándo tiene el Tribunal Constitucional para que pueda declarar tanto fundada o infundada esta demanda por parte del Ejecutivo? Ya, no me quedó claro sobre la parte del Tribunal Constitucional. Declara fundada, ¿qué pasa con los CAS? Y si declara infundada, ¿qué pasa con los CAS? Según su análisis, ¿qué cree que pasará con esta ley 31.131? Muy bien, vamos a responder las preguntas. De acuerdo al Código Procesal Constitucional, el plazo que tienen los del Tribunal Constitucional para resolver una demanda de inconstitucionalidad es de 30 días hábiles para que puedan pronunciarse luego de producirse el sustento de parte de las dos partes. Tienen que ir a sustentar el procurador público representando al Poder Ejecutivo y el procurador público del Congreso de la República, porque el que es demandado es el Congreso de la República. Pero seamos realistas, de acuerdo a la carga procesal es lo que va a resolver el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque existen muchos procesos que se presentan, ¿no? Ahora, en el caso de la pregunta 2 de nuestro amigo José Antonio Alfaro Yauri, no me quedó claro qué es lo que sucede cuando se declara fundada o infundada la demanda. Vamos a repetir gustosamente nuevamente lo que explicamos. Si se declara fundada la demanda, significa que le están dando la razón al Poder Ejecutivo. En consecuencia, esta ley 31.131 no va más, pero los trabajadores continuarán trabajando. ¿Por qué? Porque los efectos de la sentencia son hacia adelante, no tienen ningún efecto retroactivo, pero solamente van a tener ese beneficio de la estabilidad laboral. Ahora, si se declara infundada, si se declara infundada la demanda, bueno, ya les expliqué, ¿no? Si se declara infundada, eso va a existir. Ahora, si se declara fundada, ocurre lo contrario, ¿no? Si se declara fundada, solamente la estabilidad laboral. Si se declara infundada, todos los beneficios, como les decía, ¿no? Tendrán derecho a incorporarse al decreto legislativo 728, asimismo al decreto legislativo 276, con todos los beneficios que les he mencionado. Finalmente, la pregunta que nos dice nuestro amigo Alfaro es: ¿cuál es el parecer que yo tengo sobre esta ley 31.131? Bueno, lo que puedo considerar yo realistamente es que efectivamente el Congreso de la República no tiene facultades para crear gastos, solamente puede crear gastos para el Congreso de la República. Y eso está establecido en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el equilibrio y estabilidad presupuestaria. Asimismo, el artículo 79, que prohíbe a los congresistas crear o aumentar el gasto público. Entonces, si esto es bien analizado por el Tribunal Constitucional, es posible que se declare fundada la demanda. Entonces
ahí va a existir consecuencias contra los trabajadores CAS. Otra pregunta. A ver, vamos a continuar respondiendo las preguntas. Nuestra amiga Dasha LC nos pregunta: ¿a un CAS que tiene estabilidad laboral le pueden rotar a otro puesto, gerencia o área? Actualmente, la ley CAS, ¿qué te dice? Te dice claramente que sí puedes hacer rotación por un plazo de 90 días. Eso es lo que dice esta norma, ¿no? Sin embargo, esta rotación tiene que guardar relación con lo que ingresó, ¿no? Por ejemplo, ingresó a un puesto para técnico administrativo. Significa que la rotación tendrá que ser también para otro puesto administrativo en otra unidad orgánica, en otra gerencia, en otra subgerencia. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, se declara infundada la demanda y ese trabajador CAS logra ingresar al régimen laboral del decreto legislativo 276. ¿Es posible la rotación definitiva? Sí. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 276 establece que los que están en este régimen son pasibles de rotaciones. Lógicamente, siempre respetando el nivel adquirido, la especialidad, todo eso, ¿no? No le van a rotar, pues, por ejemplo, a labores del decreto legislativo 728, a labores que no guardan relación, no guardan concordancia con su especialidad. Muy bien, seguimos respondiendo las preguntas. Nuestro amigo William AP nos pregunta: a partir del 1 de enero del 2022, todas las municipalidades, ¿bajo qué régimen deben contratar? ¿Mediante concurso o contrato directo? Bueno, el proyecto de ley de presupuesto 2022, que ha sido publicado hace unos días, ¿qué dice? Lo mismo que establecen las leyes de presupuesto. Es decir, que el ingreso al sector público se realiza obligatoriamente mediante concurso público. Ahora, hay que ser realistas, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores? Ya no hay pues más recursos económicos para continuar contratando. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores ya están copando, ya es suficiente, ¿no? Seamos realistas. Nosotros que estamos en la administración pública vemos que ya es suficiente con los trabajadores CAS existentes y es cuestión de distribuir bien a los trabajadores, de planificar adecuadamente para tener resultados que beneficien a la institución. Muy bien, continuamos respondiendo las preguntas. En esta ocasión nos saluda nuestro amigo Nair Soto desde Huaraz. El saludo para todo Huaraz. Muy bien, gracias por la sintonía. Nos están sintonizando a nivel de todo el Perú y nosotros les agradecemos. Y el tema de hoy es consecuencia de la sugerencia que nos han dado muchos amigos. Como les digo, todos los viernes nos pueden sugerir para nosotros responder las preguntas que nos hacen. Seguimos respondiendo las preguntas. David Soto nos pregunta: buenas noches, doctor Jorge Luis Olivera Ramírez. Primero, agradecer por compartir y esclarecer aspectos fundamentales
fundamentales sobre la ley 31.131. Pregunta: ¿cuáles son las posibles causales para el despido del trabajador CAS? Bueno, la ley 30.057 es la que aprueba la ley del servicio civil. En esta ley del servicio civil está previsto específicamente en el artículo 88 las faltas. Por ejemplo, se considera falta de la inasistencia por más de 3 días consecutivos al centro laboral, el reiterado incumplimiento de órdenes del superior, la falta de respeto o la agresión física al servidor, utilizar el cargo con fines de lucro personal, entre otras faltas que están previstas en el artículo 88 de la Ley del Servicio Civil. Esto quiere decir que si un trabajador CAS comete una falta, será procesado. ¿Y cómo es el procedimiento administrativo disciplinario? Se inicia con la remisión de los documentos que demuestran la falta a la Secretaría Técnica. Si la Secretaría Técnica considera que existe falta, emite un informe de precalificación que es remitido al jefe inmediato. El jefe inmediato es el que inicia el procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor. Luego propone una sanción al órgano sancionador, que es el jefe de recursos humanos. Eso es cuando se trata de una posible sanción hasta de 12 meses de suspensión. Pero si se trata de una sanción de destitución, en este caso el órgano instructor ya no será el jefe inmediato, sino será el subgerente de recursos humanos. Y el órgano sancionador será el titular del pliego. ¿Y quién es el titular del pliego en materia de recursos humanos? Por ejemplo, cuando se refiere a municipalidades, es el gerente municipal. Cuando se refiere a gobiernos regionales, es el gerente general. Muy bien, estamos en vivo y en directo por el Facebook disertando sobre el retiro de la acción de inconstitucionalidad anunciada por el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Bueno, también estamos respondiendo las preguntas que nos hacen todos nuestros amigos del Facebook. Muy bien, ya veo que no hay... A ver, vamos a ver. A ver. A ver. David Soto nos dice: es sabido que en otras municipalidades ya pasaron trabajadores CAS al decreto legislativo 276. Esto puede crear jurisprudencia para exigir el cumplimiento de la ley 31.131 y posible incorporación. Bueno, a ver, ¿qué te dice la ley 31.131? Vamos a analizarla de manera muy puntual. En el artículo 2 dice lo siguiente: para la incorporación al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o del decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público según corresponda, los trabajadores contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios deben cumplir los siguientes requisitos. Ahí está, en este artículo 2 de la ley 31.131. A. Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Cuándo entró en vigencia esta ley? El 10 de marzo. B. Tener contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley.
C, haber ingresado por concurso público. Muy bien, vamos a analizar con la ley en la mano. Nada de inventos, nada de pareceres, no. Vamos a analizar con la ley en la mano. El requisito es realizar labores de carácter permanente. Otro, que hayas ingresado por concurso público. Otro, que tengas tu contrato administrativo por 2 años continuos. 2 años continuos o 3 años de modo discontinuo. Pero ¿qué dice? Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. Bien clarito. Bien claro dice. Ahora, si no, estaría este último párrafo que les he leído si solamente dijera tener contrato administrativo de servicios por 2 años. En ese caso sí, pues señor, acá la ley dice por 2 años. Yo a la fecha ya tengo 2 años, pues, así que solicito mi incorporación al decreto legislativo 276 y te tienen que dar sí o sí. Y si no lo hacen, acudes al Poder Judicial y el Poder Judicial ordena, ¿no? Pero acá es bien claro, dice, estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. ¿Cuándo se publicó la ley? El 9 de marzo. ¿Desde cuándo está vigente? Desde el 10 de marzo. 10 de marzo del 2022 es un año. 10 de marzo del 2023 es 2 años. Es decir, recién a partir del 10 de marzo del año 2023 podrán solicitar su incorporación al decreto legislativo 276. Y lo que nos comenta nuestro amigo David Soto, que esto ha ocurrido en otras municipalidades, bueno, pues eso no puede ser jurisprudencia. Cada municipalidad es autónoma y lógicamente ya los que hicieron eso, si es que existe observaciones de parte de la Contraloría General de la República, pueden hacerse acreedores a un procedimiento sancionador, porque la Contraloría desde el 21 de agosto de este año ya tiene facultades sancionadoras, así que mucho cuidado. Muy bien, continuamos respondiendo las preguntas. Dasha nos dice, muchas gracias doctor por responder nuestras inquietudes. Una consulta, ¿qué sucede con las instituciones si no cuentan con el presupuesto necesario para cubrir los salarios de los CAS y sus beneficios que obtendrán si la demanda es declarada, si la demanda se declara procedente? Bueno, dije, no, si se declara procedente significa que ya no va a haber ningún beneficio, nada, solamente la estabilidad laboral, ya no más. Pero si se declara infundada, eso va a significar que los trabajadores van a tener derecho de acceder. Sin embargo, eso no es inmediato, ¿no? Tiene razón Dasha de decir, ahora, ¿de dónde salen los recursos económicos? ¿Por qué? Porque ellos van a tener escolaridad, fiestas patrias, Navidad, vacaciones, etc. ¿Y cómo la institución puede solventar todos esos gastos? Entonces, ojo, por ejemplo, se declara infundada la demanda, la ley ya pues está vigente, los trabajadores van a tener todo el derecho de ingresar a la 276 o al decreto legislativo 728, según sea el caso, ¿no? Entonces, pero no significa esto que ya se declaró infundada, ya de inmediato, próximo año estamos, no. Es cierto, ¿no? El artículo 2 te dice, señor, si pasa 2 años, tú ya tienes derecho a que te incorporen. ¿Por qué? Porque se computa a partir de los 2 años, de 2 años de vigencia. Es decir, van a tener derecho a solicitar a partir del 10 de marzo del 2023. Pero, ¿qué te dice el artículo 5? El artículo 5 te dice, la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad, autorizándoles además a realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir sin demandar recursos al Tesoro Público. Entonces, acá, por ejemplo, cuando te dice, ¿sabes qué? Tú ya ves tu caso, porque tú no me vas a solicitar autorizaciones adicionales al Tesoro Público. Entonces, ahí viene
la preocupación. Pero, ojo, esto no va a ser inmediato. Como les decía, ¿no? Señor, ya se declaró infundada la demanda y por lo tanto ya tengo derecho a todos los beneficios. No, señor. Acá nos responde el artículo 3 de esta ley 31.131. ¿Qué dice? Dice bien claro lo siguiente, que el proceso se implementará en un plazo de 5 años. ¿Se dan cuenta? 5 años de plazo para implementar la ley. Entonces, en todos esos años se irá haciendo los ajustes necesarios para tener los presupuestos que solventarán los gastos de los trabajadores que se incorporen. Continuamos respondiendo las preguntas. Vera Noemí Noé nos pregunta: buenas noches, doctor. Una consulta. Las personas que estamos con medida cautelar por un proceso judicial, ¿podemos acogernos a la nueva ley del CAS? ¿O si culmina mi proceso judicial con resultado negativo, puedo volver a realizar otro proceso con esta nueva ley, ya que ingresé por concurso CAS? Excelente pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, están con una medida cautelar, significa que hay indicios que ese contrato CAS ha sido desnaturalizado. Es por eso que el juez ha acogido esa medida cautelar. Lógicamente, como sabemos, las medidas cautelares tienen carácter temporal. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el trabajador tiene una situación adversa con esa medida cautelar? Es decir, la cancelan la medida cautelar. Si él solicitó la desnaturalización, pero ha estado trabajando normalmente con una medida cautelar, con la medida cautelar regresó, entonces en este caso tendría que esperar el proceso judicial. Y si el proceso judicial dice, no señor, es infundada tu demanda, entonces, ¿qué significa esto? Que ya no podría trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque pidió desnaturalización. Entiendo eso. Ahora, por ejemplo, si ha estado trabajando de manera normal y la retiran, en ese caso sí tiene toda la opción de acudir a un proceso judicial a través del proceso ordinario laboral ante un juez laboral demandando su reposición. Pero si ha estado siguiendo todo este proceso y pierde el proceso, lamentablemente ya no tendría opción. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está diciendo, señor, te declaro infundada tu demanda. Y tomar la posibilidad de iniciar otro proceso con esta nueva ley, pienso que no le daría resultado porque el Poder Judicial ya se ha pronunciado. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en consideración. Muy bien, estamos respondiendo en vivo y en directo las preguntas que están formulando todos nuestros amigos y amigas que nos están haciendo seguimiento a través del Facebook. Estamos analizando la ley 31.131 que otorga facultades a favor de los trabajadores. Otra pregunta. Dice, a ver, vamos a continuar respondiendo las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. A veces se nos pierden, no tenemos nuestro... A ver, Hugo Hernández Araujo. Bueno, ya hemos respondido la pregunta de él nos preguntaba sobre qué pasa con los contratos que tienen hasta el 31 de diciembre y al amparo de los decretos de urgencia. Bueno, en esos casos simplemente estos contratos
pierden su vigencia al culminar el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, en estos casos no existe estabilidad laboral porque las autorizaciones dadas por los decretos de urgencia han sido simplemente temporales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, otra pregunta. Elvis Auqui Sosaya nos pregunta, doctor, los trabajadores CAS en el sector CERFOR han sido contratados a plazo indeterminado mediante adendas CAS, sabiendo que el CAS es a plazo determinado. ¿Es correcta esa clase de contratos mediante adendas? Bueno, el asunto es que si se han realizado contratos CAS y han tenido contratos indeterminados, bueno, pues la duda favorece al trabajador. Eso es un principio constitucional denominada el indubio pro operario. Eso quiere decir en la práctica que estos trabajadores de CERFOR ya no pueden ser separados de la institución. Pues ya están trabajando, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? Es el empleador. Sin embargo, ya que está vigente esta ley 31.131, no hay ningún inconveniente, simplemente se está aplicando esta ley 31.131. ¿Por qué? Porque ha modificado el artículo 5 de la ley CAS, ¿no? Entonces, que establece que ahora los contratos CAS son de carácter indeterminado. Muy bien, estimados amigos, estamos exponiendo sobre la acción de inconstitucionalidad de la ley 31.131. Estamos muy agradecidos por la gran sintonía que estamos teniendo a través del Facebook. Recuerden que este programa se transmite todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Y les vuelvo a recordar, si ustedes tienen dudas sobre algún tema de gestión municipal, de gestión pública, de gestión regional, pueden hacer sus sugerencias para nosotros tratar el próximo viernes. Tienen hasta el día miércoles, hasta el mediodía, para que me puedan sugerir, ¿no? Me mandan el mensaje al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, el WhatsApp es el 964 93 30 47. De pronto alguien me dice, por favor, puedes tratar este tema de paralizaciones de obras, o puedes tratar este tema de sanciones a los candidatos y a las organizaciones políticas que no cumplieron con su rendición de cuentas, o puedes tratar este tema de adecuación a las modificaciones de la ley de organizaciones políticas, tantos temas que hay para tratar en el sector público. Con toda confianza, envíenme esas sugerencias al WhatsApp 964 93 30 47 y nosotros vamos a ser respetuosos de las sugerencias y vamos a explicar cómo hoy día estamos explicando. Muy bien, estimados amigos y amigas, no habiendo más preguntas, agradeciendo por esa gran sintonía, me despido de ustedes con un abrazo cordial. Hasta el próximo viernes.